buenas. Roger, ¿Cómo anda? aquí, en Rubén Libros. En Rubén Libros. Muy Un buen club, lugar, ¿no? un club social Club social. de Córdoba. Acá al lado hay otra librería que se filmó una película, que también es un club social. Ajá. Pero ahora vamos a hablar de tu película, que es una película importante y que es Chaco. Así Vamos. que empecemos. Cuando quieras. Te quería, primero que nada, preguntar sobre Bolivia tiene una tradición, hay una tradición muy específica que es la de Jorge Sanginés. No solamente es una tradición, sino que incluso es uno de los pocos cineastas que delineó una estética en Latinoamérica. Está Ruiz, por un lado, con su poética, está Glauber Rocha, Solanas en cierta medida con Guettino, y está el caso particular de Sanginés con un concepto clave, que es el plano secuencia integral. ¿Cómo pensás tu película, tu cine, en torno a esa tradición? Sobre todo Chaco. Claro. Bueno, evidentemente es lo que dice Sanginés. Sanginés ha impregnado muy fuertemente a todo el cine boliviano y quizás él sale de toda una generación que no lo ha logrado. Entonces él permanece y él es permanente en las formas de encarar, de querer hacer cine o de desprenderse de Sanginés, que también es sano, ¿no? Y bueno, el plano secuencia integral es algo muy interesante, para mí es mucho más en contenido que en forma, es decir, esa posibilidad que él nos otorga, nos ofrece de entender el manejo de los tiempos en un mundo aymara, como él lo entiende, como él lo interpreta, pero plasmándolo en el cine, ¿no? Es como esa metáfora del tiempo andino, pertenece a una oralidad, pertenece tal vez a algunos escritos, a unos análisis, él la traslada hacia un lirismo, ¿no? Cinematográfico y muy poético, por tanto, ¿no? Y para nosotros eso es fundamental porque viene siendo un paradigma de cómo poder entender nuestras propias metáforas a partir del cine, ¿no? Quizás vernos y ser mirados a partir de aquello que participa del cotidiano, participa de esas formas de hablar de nuestros cotidianos y también de nuestra memoria, ¿no? Ahora, tu película, si bien viaja en el tiempo, va a la guerra del Chaco, una guerra que dura unos años. Vos te situás en 1934, tu relato se sitúa en 1934. Es una película que, si bien viaja en el tiempo, su particular forma de pensar el relato está asignada por el espacio, no por el tiempo. Entonces, por un lado, vos empleas planos secuencias. De todas formas, yo quisiera preguntarte cómo pensaste la relación del espacio en relación a la puesta en escena. Sí, en algún momento nos dimos cuenta que el espacio, es decir, el paisaje del Chaco, nunca había sido reflejado a color, ¿no? Eso cuando lo entendimos fue vital, como una idea conceptual, porque toda la memoria del Chaco está en fotografías de blanco y negro, fotografías de la época, ¿no? Y fotografías tomadas por militares blancos o aventureros blancos que trataban de retratar la guerra y al indígena en medio de la guerra, ¿no? Entonces ya el paisaje, el entorno, desde el color, cobraba una potencia muy fuerte para el relato, como también la sonoridad, es decir, el hecho de que la película esté hablada también en aymara, en quechua, y esté solapada por los sonidos del Chaco, los sonidos reales del Chaco,
es también una carga, ¿no? El peso del paisaje no solamente está en la imagen, sino también está en aquello que se oía, ¿no? Y cobra una suerte de un protagonismo muy importante. Es como que el Chaco va consumiendo no solamente las voces, ahogando las voces de los soldados, sino también cobra sus cuerpos de alguna manera, ¿no? Y también por eso quizás en la película da la impresión de que o están persiguiendo sus sombras o estos soldados ya son simplemente sombras. Respecto de eso hay algo que además de ser sombra es ausencia, que es el enemigo. Sí. Nunca se entiende del todo quién es el enemigo, mejor dicho, se entiende. Más bien lo que quienes no entienden son los propios soldados. Sí. Entonces te quería preguntar el concepto del fuera de campo respecto de la guerra, pues es una guerra sin batallas. Sí. Esto parte de nosotros tratar de romper el relato histórico, ¿no? No apoyarnos para nada en un relato oficial o en un relato histórico, sino es parte del planteamiento de una ficción, ¿no? Esta es mi impresión de una guerra en la que se desconocían tantas cosas y sobre todo se banalizaban tantas cosas que al final es lo que te aturde, ¿no? Al final es lo que te va anulando. Entonces el fuera de campo tenía que ser trabajado más desde el sonido. Es decir, es aquello que no puedes ni nombrarlo, no puedes ni verlo, pero alguien te ha enseñado que es una amenaza, pero como no puedes, no lo ves, tienes que imaginarlo. Y la imaginación va por todos lados. Y esa imaginación puede ser tan macabra psicológicamente como tan beneficiosa psicológicamente. En este caso, unos soldados sumidos por el miedo, donde su única orden que les decían tienes que matar paraguayos y no sabían qué era un paraguayo. Entonces ahí comienza un extravío, ahí comienza un sinsentido para ellos de todo lo que conocen, de todo lo que es su memoria también. Eso es también interesante, no solo no saber quién es un paraguayo, sino tampoco saber qué significa ser boliviano. Exacto. Entonces te quería preguntar por algo que inmediatamente concita la tensión sonora, que puede pasar desapercibido, pero se hablan varias lenguas en la película, lo cual también implica la nación plural que es Bolivia. Te quería preguntar un poco sobre eso y cuáles son las lenguas además. Sí, son 5 lenguas, ¿no? Centralmente un 90% de la película es aymara, es quechua, después recién viene el español, castellano, después viene el alemán, con la figura del alemán, de Hunt, ¿no? Y el guanayec, que es una lengua indígena propia del Chaco, ¿no? Ahora, esa pluralidad, más que mostrar nosotros una diversidad, nos interesaba el choque de esas lenguas. El malentendido que genera, por ejemplo, en el yo tener que, siendo aymara, tener que traducir al español mis expresiones. Entonces, en ese momento, como estamos obligados a hablar un castellano por la colonización, por todo lo que viene, estas transmisiones o retransmisiones de la oralidad se ven muy afectadas. ¿Cómo yo nombro un árbol? ¿Cómo comienzo a nombrar incluso para estos soldados que van al Chaco, un lugar tan alejado de su punto de origen, cómo van nombrando ellos su horror? O cómo lo transmiten cuando regresan. Y esto es sin duda algo que no se ha registrado tampoco en la historiografía boliviana, ¿no? Siempre se ha dejado de lado esta oralidad porque se la subestima, hasta el día de hoy se la subestima y no se la inscribe como parte de la historia o como el relato histórico de un país, como tú has dicho, muy, muy diverso, muy pluri y en esa pluralidad muy desencontrado, muy abigarrado. ¿Qué relación crees que se establece, un poco lo estás empezando a delinear, entre lo que el film trata, es decir, una guerra que no se sabe muy bien para quién se lucha, porque tampoco se sabe muy bien a qué se pertenece, porque además el Estado-Nación tampoco es estrictamente una invención propia de esas culturas, pero claramente hoy estamos en otro tiempo, hay un Estado-Nación, es un Estado-Nación que se identifica con un conjunto de lenguas y formas de estar en el territorio, en eso que se llama Bolivia. ¿En qué sentido ves un diálogo entre aquel pasado y el presente?
Para mí, mira, primero por mi autoría, ¿no? Es decir, yo la estoy, al no regirme en relato histórico, estoy inventando una ficción desde mi conocimiento actual, ¿no? Y también yo la escribo en el sentido de que todo lo que sucedió en el Chaco es un mal que veníamos arrastrando desde una supuesta liberación, un país con un nuevo nombre, etcétera, que no logró resolver problemas tan neurálgicos como el habitar de forma tranquila con la diversidad que somos. Y ese abigarramiento, ese racismo, ese clasismo, se van repitiendo, permanecen, pero estallan de forma violenta, como fue también una forma violenta la guerra. La guerra fue una excusa de blanqueamiento en Bolivia. Y hace poco también tuvimos escenarios de racismo, una explosión de racismos y clasismos muy fuertes que hacen eco en el hoy, ¿no? Es decir, no es que la historia se repita, pero está rimando muy tenebrosamente. Atención. Fire. El hombro. Al. Al is. Hier. Por un pas. Mal. Ahora usted, soldado, será cabo. Cabo Cuiza. ¿Entendido? Entendido, mi capitán. Te quería preguntar sobre algo que es muy notable en la película. ¿Qué es lo que sucede físicamente viendo la película? O sea, es una película como si hubiese encontrado el secreto de transmitir la temperatura a partir justamente de la puesta en escena. Es decir, Chaco es un lugar de muchísimo calor y los cuerpos, la sensación de agobio, la sensación de falta de aire, de respiración, es algo que la película se las ingenia para transmitir de una forma elocuente. Sí. Entonces, ¿cómo fue eso? Porque no es simplemente que transpiren los actores. Sí, qué bueno que lo apunta Roger, es un trabajo muy lindo el de sonido. O sea, debo decir que la concepción de la película está desde el sonido. Llevaba haciendo estos ejercicios y claro, la motivación mayor en mi memoria sobre el Chaco es también el sonido, ¿no? Recordar los relatos de mi abuelo sonoramente, la sensación sonora de esas conversaciones, como también en el momento de su entierro, cuando tocaron un bolero de caballería y me impregnó la emoción. Agua, mi Entonces, teniente. ¿Dónde? había una búsqueda por ese lado del sonido. Lo que hicimos con Nahuel Palenque, que es el sonidista, es, bueno, primero conversar muchísimo sobre las posibilidades del sonido, de que sea parte tan central, ¿no? Tan central como es el cuerpo del ser humano central en el cuadro, ¿no? Entonces ahí convenimos con él poner micrófonos muy cercanos al cuerpo, para que ese roce de los uniformes, la respiración, la agitación, el silencio, se vayan construyendo y así dé la sensación de ser un soldado más. La sensación está por sonido, me parece, no está por imagen, y luego la imagen va acompañando al sonido.
hemos tratado de hacer esto inverso. Normalmente se trabaja al revés, ¿no? Que el sonido acompañe la imagen. Pero nosotros hasta hemos reducido la imagen es un formato 4:3, justamente para tener un espacio mayor del sonido y que no solamente se escucha a la persona que está en el medio del cuadro, sino sobre todo se escucha al que está al lado, que no lo vemos, nunca vamos a verlo, o se le escucha fragmentado o aparece después de mucho tiempo en el cuadro en imagen propia. Esto da una sensación fuerte y sobre eso también es el bosque, ¿no? Un bosque que no es especialmente agresivo como un Amazonas, pero sí es bastante presente en su silencio o en sus pocos sonidos de vegetación, que también da cuenta de un paisaje un poco desolado, ¿no? Por la poca ausencia. Pero es que hay que construir el sonido, hay que construir el silencio. Y el silencio se construye no con el paisaje, sino a partir de la soledad y el abandono de esos soldados que están en cuadro y que, bueno, alimentan todo. Hay algo que también sucede con la película, no es que sea una película minimalista, porque no lo es, pero sí su relato es un relato estéril, en el sentido de que justamente no hay guerra, los soldados caminan en círculo. Entonces, frente a eso, te querría preguntar, lo que empieza a suceder es que la película no solamente transmite en última instancia la sensación térmica, sino también la violencia psíquica. Sí. Te quería preguntar un poco sobre eso, sobre cómo fue trabajada el desvío del relato o de la linealidad narrativa por una especie de exposición y externalización de una violencia que está en los soldados, que llega un momento que es meramente que sobrevivir o supervivir de la manera que se pueda, ¿no? Sí. Mira, creo que, bueno, una respuesta puede ser, al pensar lo violenta que ha sido esa guerra para nosotros mismos, es decir, aquí no estamos hablando de los vencidos, sino estamos hablando de nuestros vencidos, de nosotros como vencidos por nosotros mismos, está esa violencia que se ejerce y uno de los mecanismos de la violencia es quitarte la posibilidad de hablar, ¿no? De opinar, de decir, de participar, de pensar, ¿no? Se te quita esa posibilidad. Hay imágenes que relatan eso un poco, ¿no? Situaciones en la película, pero también está, si no les permitimos hablar, si no nos permitimos decir las cosas, que también al final es una anulación nuestra, entonces no sabemos qué decir. Estamos en un lugar tan inhóspito, no sabemos cómo nombrarlo, no sabemos hacia dónde ir. Entonces, ¿qué se puede decir de algo que desconoces tan intensamente, digamos, ¿no? ¿Cómo puedes proponer algo en un lugar donde todo ya sabes que está perdido? Entonces, lo único que te queda, lo único que les queda a esos soldados es buscar sobrevivir. Y no es sobrevivir en grupo ya siquiera. Es sobrevivir sobre su compañero, sobrevivir sobre su camarada, sobrevivir sobre el otro. En algún momento de la película hay unas apariciones de un grupo que vive en el Chaco, que vive en el bosque, y que, digamos, eso le da introduce un elemento de casi antropológico, no militar, no histórico, sino antropológico. Y te quería preguntar, ¿quiénes son? ¿Por qué aparecen? Sí, ellos son una pareja guanayec, ¿no? Y esta pareja son habitantes del Chaco. Es también a quienes se comió la guerra, ¿no? Es decir, yo no me podía permitir hablar de estas comunidades porque no desconozco en realidad lo que les sucedió, pero sí sé que fue tanto los ejércitos bolivianos o los ejércitos paraguayos muy violentos con las comunidades indígenas.
Y bueno, ellos conocen el paisaje, ellos saben transitarlo, ellos no le tienen miedo al Chaco, digamos, porque es su territorio. Entonces aparecen y de hecho esta escena no está doblada, o sea, no está traducida. Y justamente necesitaba ese efecto, porque no saber qué pasa, pero más o menos inferir por la acción. Ellos aparecen muy tranquilos, como si estuvieran viniendo de recolectar frutos o pescar, y los soldados, su única preocupación está en el miedo de saber si son bolivianos o si son paraguayos. Aparecen para evidenciar el miedo del otro, el miedo de los soldados, que ya, aún siendo indígenas, siendo una raíz completamente indígenas, han sido impregnados de ese miedo, han sido impregnados de la inseguridad, han sido impregnados de esa bipolaridad de o bueno o malo, o negro o blanco, y que les anula las zonas grises de poder participar, de poder pensar en un lugar para sobrevivir. Entonces es muy irónico eso. Llegan, es como si los guanegueles no les entendieran, ellos hablan diciendo, bueno, no le entiendo, tú le entiendes. Cualquiera de nosotros podría armar el diálogo de esa escena, y en el fondo es una escena muy poética también en ese sentido. Hay una figura más misteriosa en el sentido no de lo que representa, pero sí en el sentido histórico, que es el militar alemán que lleva adelante la expedición. Sí. ¿Por qué pasaba eso? Y además es un sujeto histórico concreto. Sí. ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Por qué la presencia de los alemanes en el Chaco en una guerra entre Paraguay y Bolivia? Sí, bueno, Bolivia sí es un país militarizado, ¿no? Desde hace muchos años la presencia militar es muy fuerte y determinante, ¿no? Para mal, siempre. Los militares alemanes llegan a pedido del gobierno para poder entrenar a las tropas bolivianas después de que perdimos el mar, ¿no? Entonces había la ilusión de reforzar el ejército. Después se fueron esta misión, que era Kunt y Gom. Después, entre medio de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, surge la Guerra del Chaco. Entonces el gobierno boliviano no tuvo mejor idea de llamar a Kunt para que se haga cargo de la campaña boliviana en el Chaco y así lograr una victoria sobre el enemigo temible paraguayo, ¿no? Entonces este alemán venía de combatir en todo el paisaje alemán, pero no tenía idea de lo que significaba el Chaco. Entonces vino como una suerte de mercenario también. Y a la par, también estos son alemanes prusianos, ¿no? Vienen todavía prusianos. Y lo que comienzan a hacer, como está por eso es importante entre guerra, la primera y la segunda, porque comienzan a hacer ejercicios militares y también ejercicios de armas, pruebas de armas, con nosotros. Entonces, si estallaban los fusiles en la cara de los soldados bolivianos, eran porque eran fusiles fallados. Entonces, eso luego no pasó en la Segunda Guerra. Y luego, al final, Kunt y Rommel volvieron a Alemania, se enlistaron ya en una Alemania nazi y combatieron por Hitler. Pero ya eran nazis. O sea, ya había esta idea nazi de exterminio, ya había la idea de purismo, ya había la idea del blanqueamiento, ¿no? Entonces, la presencia alemana en esos tiempos fue oscura.